sale bien, capaz que va a haber más. Una de las cosas que vamos a tratar de ver hoy, si Dios quiere, son preguntas que muchas personas a lo largo de muchos años han formulado, que son lo que se llama en inglés tricky questions, o son algunas de las preguntas más importantes que las personas en general, judías o no judíos, también hacen sobre el judaísmo. Algunas tienen que ver con el antijudaísmo. Es lo mismo ser antisemita que antijudío. Es lo mismo ser judíofobo que antisemita o antijudío. Judiofobia aparentemente es un término acuñado parcialmente por Gustavo Peretnik, pero simplemente hay otro precursor anterior, pero él lo acuñó y escribió un libro que se llama Judiofobia. Y lo que explican y los sabios vamos a tratar de ver justamente con el favor de Dios qué significa una u otra y si hay una diferencia o no. Lo más importante antes de empezar es que en el judaísmo hay, o con respecto al judaísmo, hay un montón de preguntas que la gente en general quiere saber, judíos o no judíos, judíos seculares, judíos ortodoxos, menos, pero por estudiar Torah como están mucho más familiarizados con los temas. Entonces lo que vamos a tratar de ver justamente hoy son algunas de las preguntas que en los programas de Ner Le'elef y de Rabbi Edelstein se llaman tricky questions o dirty questions. Con truco podía ser, por ejemplo, ¿es verdad que los judíos controlan el mundo? Por ejemplo, es una tricky question. ¿Por qué? Porque ya asume en primera instancia una no verdad como una verdad. Perdón, por ejemplo, uno dice, los judíos controlan el mundo. Bueno, habría que ver cuántos judíos conoce la persona, qué certitud tiene basado en evidencia de lo que dice cierto o no. Pero cuando una persona presenta una pregunta con truco, lo que hace es presuponer que lo que está diciendo es una verdad, cuando muchas veces no es una verdad, es una conjetura o una especulación. Entonces, por ejemplo, en particular con esta pregunta, ¿los judíos controlan el mundo? ¿Es verdad que los judíos manejan el mundo? Bueno, realmente no. El mundo lo maneja Dios, los judíos no controlan el mundo, que ni siquiera llegamos a no llegamos a la unidad, no llegamos a 1%, es imposible que el 0.002 gobierne al mundo. En términos de masa o volumen, alguien me explicó una vez que, exagerando un poco, sería la relación que habría, por ejemplo, entre un ratón y un elefante. Entonces, si una persona va a preguntar, ¿los judíos controlan el mundo? Es como preguntar si un ratón puede controlar un elefante. There's no way. No hay forma en lo absoluto, no hay forma de que un ratón en masa, volumen y peso pueda controlar un paquidermo, un elefante. Porque la disparidad de masa y kilos es tan abrumadora que no hay forma humana, no hay forma animal, no hay forma en el reino animal o de los insectos o de los seres vivos de que un ratoncito que tiene una base y son muy pequeños para poder saltar bien pueda gobernar o regir un elefante. Mucha gente, por ejemplo, dice, los judíos acá en tal lado que controlan todo. ¿Cuántos judíos conoces? Charlie, mi amigo, el Simón, el Moshe y el Isaac. Entonces conoces 4 judíos. 4 judíos divididos, 18 millones de judíos, que es aproximadamente la cantidad de judíos que hoy aparentemente existen estadísticamente medidos en el mundo entero. Son 4 en 18 millones, es tan despreciable que es 0 con varios ceros después de la coma. Entonces, evidentemente, si una persona conoce a algunos pocos judíos y, por ejemplo, tiene una mala relación, o de repente un judío no le pagó un buen sueldo, alguna vez tuvo una diferencia, no implica que los judíos gobiernen el mundo o no paguen las cuentas o sean prestamistas o ávaros o lo que fuera. Significa que las personas que esa persona conoció o los judíos que esa persona conoció son de ese modo o no según esta persona. Habría que preguntarle a las otras personas, las dos opiniones, si es cierto lo que esta persona cuenta o relata. Eso por un lado. Entonces la gente dice, no, pero los judíos tal cosa. ¿Cuántos judíos conoces? Oye, conozco un montón. ¿Cuántos? 3, 4, 5. Y muchas veces las personas, a veces pasa con la gente afroamericana, pasa a veces con los gitanos, pasa a veces con los musulmanes también que viven en un lugar muy confinado. Por ejemplo, a musulmanes fuera de Maryland, en los Estados Unidos, después del 11 de septiembre, fue una colectividad bastante perseguida por los temas que pasó en los Twin Towers. Por otro lado, cuando pasó y sucedió lo del COVID,
en la sociedad asiática, en los Estados Unidos y en otros lados de Europa, fue bastante asediada. Porque, según muchas personas, el Kung Fu Virus salió de China. Xi Jinping sabía lo que estaba haciendo y dejó que pasara. Entonces, los asiáticos, los chinos tenían la culpa. No, no todos. Entonces, cuando una persona dice una pregunta con truco, tricky question, decir, mira, los judíos tal cosa. No, es una conjetura, es una especulación. Es realmente parte de un sesgo de antijudeidad o de antisemitismo, mal dicho, porque antisemitismo sería todas las tribus de árabes y judíos y de gente que son descendientes de Shem y abrámicos, ya que los ismaelim también vienen, los ismaelitas, los musulmanes también vienen de Ismael, que es descendiente de Abraham. Entonces, cuando dice los judíos son tal, ¿es verdad que los judíos tal cosa? No, no es verdad. ¿Es verdad que los judíos odian a los no judíos? No, tampoco es verdad. De hecho, está escrito en toda la Torah, en el Tanaj, lo explica Rabbeinu Yonah en el Pirkei Avot, y Rab Shimshon Raphael Hirsch en Rav Hirsch al Pirkei Avot, de que nosotros tenemos una mitzvah de no solamente ser luz para las naciones y luz para los pueblos, como está escrito en el profeta Isaías 3 veces, sino que aparte tenemos la mitzvah, el requisito moral y legal de Hashem de amar a toda la raza humana. Por el hecho y el facto de que, o por el hecho, no sé cómo se dice en español bien, pero por el mero hecho de que Dios nos eligió, como dicen el profeta Isaías, es de Zaharia y Zefanía y Osea, en todo el Tanaj, de que Dios nos eligió para hacer luz para las naciones, es imposible que odiemos a la gente no judía. Puede ser de que haya algunos judíos que tienen una aversión con gente no judía, es altamente probable, igual que hay gente no judía que tiene un tipo de aversión hacia los judíos. Pero eso es en casos puntuales y generalmente en temas que tienen que ver, la mayoría de las veces, en temas interpersonales. Pero decir o partir de la premisa y hacer preguntas que son deliberadamente sucias o que son con truco, o tienen una especie de sesgo de antijudaísmo, o no es honesto. Primero, que no es cierto, y segundo, que no es honesto en lo absoluto. Entonces, cuando una persona, a veces surgen estas preguntas, sobre todo a partir de la guerra palestino-israelí, que este es otro tema también que es muy importante explicar. La guerra no la empezamos nosotros. El que invadió el 7 de octubre fue Hamas. Y Hamas fue votado por más de un 70% de votos en la línea de Gaza. Y cuando Hamas asumió el mandato, mató a personas del Fatah. Está filmado en forma explícita, que es la contraparte, al Fatah fue la contraparte de Hamas. Entonces, hay guerras entre ellos, tribales, de poder. Entonces, cuando empezó el conflicto palestino-israelí, no israelí-palestino, Israel no empezó. Cuando empezó el conflicto palestino-israelí, es como estas preguntas salieron mucho con gente con los taxis o gente de la calle, o por WhatsApp o por email. Entonces, es súper importante explicar de que cuando una persona a veces hace una pregunta a un judío con un sesgo o partiendo de una premisa negativa o presentado como mal a los judíos o al pueblo judío o al Estado de Israel, hay que tratar de ver quién hace la pregunta, cómo la hace y por qué la hace. Pero una persona no judía y dice, mira, ¿realmente ustedes mataron a Jesús? No, Jesús revivió y lo mataron los romanos. Nosotros no lo matamos, lo mataron los romanos. Primero. Segundo, también revivió. Así que en todo caso podrían acusarnos falsamente de intento de homicidio, pero si revivió no lo matamos. Entonces, las preguntas tienen que ser analizadas, obviamente con gran cariño y respeto a la persona que pregunta, pero siempre una persona pregunta algo, tratar de entender de dónde viene la pregunta, qué le lleva a preguntar, con qué tono la pregunta. Es sarcástico, lo hace con ironía, lo hace de alguna forma como si fuera para desprestigiar al otro o hacerlo sentir mal o hacer que reaccione y que reaccione de repente con una plausible o posible violencia. Entonces es fundamental, esto es parte de lo que se llama asbara, de tratar de cuando vemos que alguna persona o algunas personas, un grupo de gente pregunta sobre nosotros o sobre el pueblo judío de Israel
o sobre el judaísmo, ver quién viene a preguntar, cuál es la razón o el motivo por la que lo pregunta, y realmente también con el tono que pregunta. Entonces, posiblemente la mayoría de las personas son gente buenísima, también Dios creó todo el mundo, ama a la raza humana entera, y es verdad que a veces hay, en cualquier pueblo, en cualquier nación, en cualquier país, podemos encontrar tipos de gente de todo tipo. En cada población, en cada país existe gente magnífica, gente no magnífica, gente extraordinaria, gente no extraordinaria, gente fantástica, gente no fantástica. Entonces la idea es no encasillarnos los otros a nosotros, ni nosotros a nadie. Y si alguien pregunta un tipo de pregunta que suele tener como si fuera un sesgo, un sesgo de aparente tendenciosidad, tratar de cortarlo de cuajo de modo amable, lógico y racional, y explicar y hablar como gente civilizada y explicar. Nosotros no tenemos ningún problema en una nación, amamos a todos, estamos obligados a amar a todos. Eso lo explica Rabbi Yonah en Pirkei Avot y Rav Shimshon Hirsch en 3 veces en Pirkei Avot. We have to love humankind. Está escrito 3 veces, incluso en la traducción en inglés de Feldheim Publishers. Entonces, aclarado esta primera pregunta, ¿los judíos controlan el mundo? No, en lo absoluto. ¿Los judíos odiamos a las personas no judías? En lo absoluto que no. Y si ver y entendemos de que de repente a veces hay preguntas que vienen de gente no judía o gente, por ejemplo, judía secular, judíos ortodoxos, tratar de juzgar para bien, saber que posiblemente no hay ninguna agenda secundaria o no hay ningún otro propósito no noble. Y si llega a suceder de que de repente hay una especie de actitud beligerante o agresiva o violenta, responder de modo amable, práctico, verificable y lógico, de que realmente lo que ellos muchas veces presuponen, o que algunas personas presuponen, no es cierto. Como tampoco es cierto de que, por ejemplo, los palestinos, como mencionamos al principio, Nahon, que el conflicto fue de carácter palestino-israelí, pero tampoco fue palestino, aunque realmente el 70% de la población de Gaza votó a Hamas. No podemos juzgar a los palestinos, porque incluso los propios palestinos están hostigados por la gente de Hamas. Entonces, algunos palestinos, algunos judíos, algunos americanos, algunos asiáticos, algunos rusos, algunos gitanos, algunos musulmanes, no meter a todo el mundo en la misma bolsa. Ese es el primer punto que habían sugerido para hablar. Otro punto que también mucha gente sugirió para hablar y que es realmente muy, 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 muy interesante también, que es una pregunta que sale mucho. Los judíos son machistas, ¿no? Los judíos o los judíos ortodoxos son machistas. O la Torah es machista. Entonces la Torah no puede ser machista porque la Torah es un término femenino. Torah es nekevá es femenino, porque Torah es torot, es una expresión lingüística de carácter femenino. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que todos los términos en la Torah que tienen que ver con santidad, ¿sí?, son femeninos. Gemara, Mishnah, Torah, Shejina, todo lo que tiene que ver con santidad siempre es femenino. Shabbat, Halot, la Halá. Entonces, presuponer que la Torah es machista es también un sinsentido, porque la Torah es asexual, y asexual que dice que no juzga, no determina, no tiene favoritismo por nadie. La Torah, que es el lenguaje de Hashem para explicar cómo funciona el mundo y para qué estamos acá, nos relata y nos cuenta las cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le da el comando directo a Abraham de que escuche todo lo que Sara le diga. Todo lo que Sara te diga, escucha su voz. Entonces, obviamente, no puede ser que la Torah sea pro masculina y antifemenina, porque vemos justamente que es todo al revés. El hombre tiene que honrar a su mujer igual que a sí mismo y quererla, protegerla igual que a sí mismo y honrarla más que a sí mismo. Entonces, vemos que justamente pensar que la Torah es machista es un error. La otra pregunta es, de vuelta, esto es muy de prueba, no está del todo bien desarrollado por una cuestión de tiempo y de abarcar temas. Pero en principio, por lo menos, puede ser que sirva. ¿La Torah es machista? No, en lo absoluto. Es más, protege mucho más a la mujer que al hombre. Cualquiera que estudie la Torah de verdad sabe que eso es una necedad. Pues la Torah, primero, que también es expresión femenina, Torah femenino. Y segundo, que la Torah, si una persona estudia
Humash, los 5.845 versículos, con sus 304.805 letras, y estudia todas las parashot, a ver que justamente la Torah es más pro mujer que pro hombre, sobre todo porque son mamás. Segunda pregunta, ¿los rabinos o los judíos ortodoxos son machistas, verdad? No, tampoco, es una necedad también, es un sinsentido. Entonces, bueno, yo conozco una persona que es ortodoxa que el otro día le habló mal a la mujer. Bueno, los judíos no ortodoxos también puede ser que alguna vez le hablaron mal a su mujer. Las personas no judías también es probable que alguna vez le hablaron no bien a su mujer también. Es probable que cualquier pueblo de cualquier raza, de cualquier continente, alguna vez, en algún momento, algún varón no le habló bien a su esposa. Igual que también es muy probable que alguna vez a una de esas esposas tampoco le habló bien a un varón. Vamos al comienzo de lo que empezamos hoy. No hay que encerrar a todo el mundo en la misma bolsa y no especular o no llegar a conclusiones falsas o casi cuasi conspirativas de que los hombres están al fondo del mundo porque pasó una vez que tal y tal cosa sucedía. Segundo, el rabino Yitzhak Breitovitz, que es una eminencia, es el rabino de la Keilah de Or Sameach, de Jerusalén, de Yeshivot Or Sameach. Rabbi Yitzhak Breitovitz, doctor en Derecho, alumno y egresado de Harvard. Él explica que de acuerdo a la Torah, y esto es fundamental que quede hiper claro, si realmente, como algunas personas dicen, el hombre es la cabeza del hogar. Rabbi Breitovitz dice y trae fuentes rabínicas de que si realmente alguien podría presuponer de que el hombre en el judaísmo es la cabeza del hogar, la mujer es el cuello. Y la cabeza no se mueve si el cuello no se mueve. Quiere decir que la mujer no solamente tiene un grado extraordinario de valor y de jerarquía en la familia judía, incluso más que el varón, sino que pensar que el hombre, la Torah o los reinos o los judíos ortodoxos son machistas es un sinsentido por cualquier lado donde los mire, si se estudia bien, porque es totalmente al revés. De hecho, en Shabbat, cuando nosotros empezamos Shabbat, cantamos Eshet Hail. Aunque obviamente Hazal o los sabios explican de que se canta por tres cosas, por Sar y Meno, por la Torah, por Shabbat, por otras razones, por la Torah también. También se canta y sobre todo por Eshet Hail por la esposa, a veces por la mamá o por la hija casada. Entonces, el hecho de que un pueblo, una nación, durante 3 milenios y 300 años, 37, durante 3.337 años, al 2025, cada Shabbat le canta Eshet Hail mi Imtzu a su esposa, cada hogar, cada viernes, todos los viernes del año. Eso es ser machista o tener una reverencia y una admiración fascinante por las esposas y las mujeres. Entonces vemos otra vez más en este tercer caso de preguntas que muchas veces la gente pregunta, ¿es realmente que somos machistas? No, para nada. Puede ser que hay judíos que sean machistas. Puede ser que hay judías que sean machistas. Puede ser que haya judíos que son parve, imparcial, como se llama, ni machista ni feminista. Hay que ser normal. Hay que adorar y reverenciar y tener respeto por toda persona, independientemente de su sexo, de su orientación, de su nacionalidad o de su raza. Y la Torah nos explica justamente, como dice la Torah, Beator Hakamoja, de Oraita, explica Rashi, es una persona que es judía que cumple todo un mitzvah, amanás a tu prójimo como a ti mismo. Pero por extensión, explica Rabino Yonah y también Rafael, es a todo el mundo. Si esta es de la Torah, hablar a todo el mundo es de Rabanán. Perdón, es una exposición de los rabinos. Así que evacuamos ya 3 preguntas. Otra de las preguntas que también mucha gente pregunta, y tal vez es una de las más importantes, tratar, que salió el otro día del programa del Dr. Trop. ¿Cómo ser feliz es verdad? ¿Una persona realmente puede ser feliz? ¿Cómo hace una persona para ser feliz? Entonces habíamos visto más de una vez de que Mashiach, que es el Redentor, iba a revelar a Dios en una época humana extraordinaria donde no va a haber tipo de problemas, no va a haber muerte, no va a haber esas enfermedades, como dice en Isaías 25.8, Isaías 25.9. Va a ser un mundo pleno de bondad y de bienestar para todo el mundo, sin ningún tipo de tzarot o aflicciones. Entonces Mashiach se escribe básicamente igual que Simcha, que es plenitud o felicidad,
o regocijo. No, felicidad, más que regocijo. Entonces, Hazal pregunta a los sabios, ¿cuál es la relación que existe, más allá de la relación lingüística, entre cuando venga Mashiach y se revele Dios y ya no haya más ni muertes, ni enfermedades, ni mal, como está escrito en 25.9, 25.8 explícito, el Sefer Yeshayahu Ben Amoz, el libro de Isaías, el profeta, 25.8, cuando venga Mashiach, va a ser un mundo de plenitud tan extraordinario de que ya no va a haber ninguna razón por la cual no estar en plenitud. Y Simcha y Mashiach tienen esa relación, por cuanto de que una persona puede llegar a vivir como si fuera el tiempo de Mashiach, como dice la Gemara y Pirkei Avot. ¿Cuál es la persona que realmente es rica? Es Shir Asameach Bejelko, la persona que está feliz o pleno con lo que tiene. Entonces, volviendo a la pregunta que la gente pregunta, que es una pregunta muy válida, ¿cómo se puede ser feliz en un mundo tan a veces maravilloso, pero también cada vez más complejo? Entonces, Rav Hirsch y Rav Abraham Twersky y Rav Zelig Pliskin explican en varias de sus obras, acá por lo menos hay de Rav Twersky y hay varias otras en el hogar, de que la felicidad es un atributo, es una cualidad que puede ser ejercitada. La felicidad, muchas personas piensan que tiene que ver con hormonas como oxitocina o dopamina o endorfina, u otras más, pero en realidad no tiene que ver tanto con una cuestión hormonal, sino con una cuestión más que nada intelectual. Habíamos visto en el programa del Dr. Trop con la señora Nora Goransky y el operador, el señor Alejandro, de que una persona puede alcanzar la plenitud de la felicidad cuando valora tremendamente lo que tiene. No se concentra tanto en lo que le falta, sino que valora lo que tiene y lucha por aquello que quiere conseguir. Dice Rav Zelig Pliskin, ser feliz o estar pleno es un estado mental que depende de tres circunstancias. Uno, valorar lo que uno tiene, darle gracias a Dios por las cosas nefastas que no le suceden, y saber que tiene derecho y la vida plena para luchar por aquello que quiere conseguir. Una persona, por ejemplo, en inglés él dice not yet, o sea, aún, no aún, o todavía no. O sea, yo, por ejemplo, quiero comprar la casa propia, pero no, pues entonces es un poco triste porque todavía no lo compré. Not yet. O sea, aún no. Si yo pongo el no puedo o no llegué, no todavía, que decir que la persona tiene la posibilidad de acceder o luchar por aquello que es una sana ambición. Entonces, de vuelta. Rav Pliskin explica en particular que la felicidad es una cualidad que puede aprenderse y ejercitarse, igual que los músculos. No depende tanto de las emociones o los sentimientos o de las hormonas, sino que tiene que ver más que nada con entender y valorar lo que uno tiene. Como explica, lo vimos la vez pasada, más allá que el libro trata de explicar de alguna forma lo que es el optimismo, es los ojos con los que concibe la persona la vida. Lev Tov, con buen corazón, Be'ain Tov, con un ojo bueno, es saber mirar las cosas de modo positivo o de modo optimista. El optimismo es la cualidad o la conducta por la cual una persona ve todo en su grado óptimo, y el pesimista tiende a ver todo como un peso, como una carga. Por ejemplo, explicar a Pliskin, una persona se le prendió una vez fuego a la casa, le avisaron, mirá, Alberto, Joe, se te prendió fuego la casa. La persona va corriendo a la casa, llega todo el apartamento prendido fuego, todo lo mobiliario, y si alguna persona se lastimó, no, gracias a Dios. ¿Hay algún herido? No, gracias a Dios. ¿Hay alguna pérdida? Sí, mira, todos los muebles se perdieron, se quemaron todos los muebles. ¿Y la casa? No, la casa está estable. Empezó a saltar. Y el bombero le pregunta, no entiendo, ¿se te acaba de prender fuego el apartamento? ¿Perdiste todo el mobiliario y saltás de alegría? Y Joe le dice, obvio, nadie se lastimó, nadie perdió la vida y me queda el apartamento. Volver a empezar, begin again, now. Volver a empezar ahora, como dice también el rey Salomón en Sefer Kohelet. Entonces, en el caso que nosotros vemos como explica Rav Pliskin, la persona valora y entiende y sobre todo agradece de que, aunque es verdad que tuvo una pérdida económica, porque algunos de los muebles se prendieron fuego todos los muebles,
De verdad, nadie se lastimó. Y mientras, como dicen los sabios, Yesh Haim Yesh Tikva, hay vida, hay esperanza. Por eso el himno del Estado israelí se llama Tikva, la esperanza. Entonces, la idea es, se puede volver a empezar. Cuando una persona ve con Ein Tov, con un buen ojo, todo lo que pasa, aunque obviamente hay situaciones que Dios nos libra a todos y guarde y que no le pase a nadie, que no nos pase a nadie, hay situaciones que son un poco más complejas que otras. Lo cierto es que la felicidad es la actitud mental, en parte intelectual, que la persona asume en tratar de ver todo de modo optimista, de ver lo óptimo de la cosa. Se peleó con la mujer, bueno, Baruch Hashem tiene mujer, hay gente que no está casada, hay gente que la divorciaron. Los chicos se fueron del hogar porque Baruch Hashem está en la universidad y emigraron, Baruch Hashem. Hay chicos que van al combate y vuelven sin un brazo. Perdió el trabajo, bueno, pero está en un emprendimiento mucho mejor que el trabajo que dejó. Lo dejó la chica, pero conoció a una chica mucho mejor. La idea es siempre tratar de esforzarse genuinamente por ver el aspecto positivo y óptimo de la cosa, por eso optimismo. Entonces, si una persona se acostumbra a autohablarse, dice Rapliskin, aunque es un tema muy complejo, en una hora es imposible y media hora menos, es valorar tremendamente lo que uno tiene, darle gracias a Dios por las desgracias que no le ocurren, y gracias a Dios valorar y entender que tiene el tiempo, si Dios quiere, y la oportunidad por luchar por aquello que quiere. Puede ser que todavía no haya logrado todo lo que quería, pero el hecho que está luchando por lograrlo ya es algo para ser también feliz y optimista. Valorar lo que uno tiene significa estar agradecido por todo lo bueno que le pasa. 2, es agradecer todo lo malo que a uno no le pasó. No nació en estado de guerra, no nació en el 45, en el 39 en Europa, no nació en Pompeya cuando el Vesubio hizo erupción. O sea, si la persona se concentra en todo lo bueno que tiene y le da gracias a Dios también de todas las cosas que pueden haber pasado no bien y gracias a Dios resultaron bien, y sabe que si Dios quiere puede lograr aquellas cosas que todavía quiere o necesita o entiende que son importantes a través del esfuerzo y de la persistencia, no hay razón por la cual la persona no pueda vivir feliz o mucho más cercano de lo feliz. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Se llama self-talking o autohablarse. Cuando pasa algo no bueno, lo que hay que hacer es autohablarse e ir al extremo de la valoración. Entonces, por ejemplo, no me ponen el sueldo, bueno, pero estoy más cerca que me lo paguen. O todavía no había uno Mashiach. Como dijo Ralson, sí, pero cada vez que no vino, estamos más cerca que venga. O todavía no me entraron la casa que compré. Bueno, pero ya la compraste. Simplemente falta que te la entreguen. Lo que una persona tiene que para hacer, de los 3 ejercicios primordiales para ser feliz, es autohablarse y sobre todo también, no es para ahora, pero escribir. Entonces a una persona le viene un pensamiento negativo y dice al revés, igual que lo que pasa con los pensamientos intrusivos. La gente a veces tiene, por ejemplo, diferentes tipos de situaciones mentales en las cuales a veces vienen pensamientos que no son buenos. Entonces, Rapliskin explica cómo se hace para luchar con un pensamiento negativo, darlo vuelta. No, mira, puede ser que va a pasar, no sé, que al final va a ganar las elecciones fulano de tal. No, Dios quiera que no. O pasó tal cosa no buena en el trabajo y puede ser que pase tal cosa. Bueno, si Dios quiere, no. Entonces, llevar lo que uno presupone como negativo al revés. Uy, mira, si va a haber una guerra nuclear entre China, Xi Jinping y Trump, ¿qué va a pasar? Bueno, si Dios quiere no va a haber guerra. Autohablarse y decirse lo opuesto cuando una persona tiene un pensamiento negativo es una de las mejores formas de poder mitigar lo negativo y llevarlo a lo óptimo o a lo positivo. Entonces, como ya tenemos que volver, si Dios quiere, un ratito la estación acá, vimos justamente de que hay que cuidarse de las preguntas que pueden hacer algunas personas que sean de carácter triquiñuelo o tendencioso, saber de quién viene la pregunta, por qué la hace, cómo la hace, tratar de responder obviamente siempre con altura, con decoro, con respeto, con inteligencia y de modo que pueda ser corroborable o checable lo que la persona le está demostrando al otro.
Eso tiene que ver por de los temas que implican la política, lo social, los temas históricos. Vimos también de que la Torá no es machista en lo absoluto, sino al revés. Y el judaísmo es pro-femenino precisamente, y no al revés. Ni la Torá, ni el judaísmo, ni los judíos ortodoxos son machistas en lo absoluto, sino al revés. Vimos de Shabbat, de la Mishnah, de Gemara, de todo lo que tiene todo lo que tiene con santidad la Shejina. En el judaísmo es un término femenino. Vimos lo de Shed Hail y vemos también el tema de la felicidad. Hay muchos temas también más para hablar, pero obviamente por cuestiones de tiempo y eso vamos a tratar ahora el tema como para cerrar este espacio, este momento. Y vamos a hacerlo con este libro. Se llama Dearer Than Life, de Abraham Tversky. Making life more meaningful, haciendo su vida mucho más significativa. Entonces, él pregunta en este libro en particular, Dearer Than Life, más preciado que la vida. ¿Qué puede haber más preciado que la vida? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, los ideales. Por ejemplo, los valores. Por ejemplo, el judaísmo, la Torá. Una vez, en un libro que se llama Para soldados y gente que estuvo en combate, The Tribe, muchas personas que estuvieron en combate y que hablan de esto, a veces en el programa de Sean Ryan y de Tucker Carlson, ex soldados que estuvieron en Afganistán, hicieron varios servicios en Irak, Afganistán y otros lados de Asia, del Medio Oriente, sobre todo el Medio Oriente. Explican de que a veces en situaciones de combate, cuando un combatiente, un soldado está en una situación de vida o no vida, realmente lo que recuerdan y lo que le piden a sus compañeros, saludos a mi mamá, saludos a mi papá, saludos a mi hermano, decirle a mi abuelita que la quiero. Nadie piensa en el auto o los viajes a Miami que no hizo, o si todavía no fue a Maryland o no. La gente piensa en los vínculos de cariño y de amor. Hay gente que dice, la esperanza es lo último que se pierde. No. Lo último que se pierde y no se puede perder son los valores, no la esperanza. Aunque también la esperanza es esencial. Entonces, para concluir este espacio como comenzamos, hay que aprender a vivir de un modo mucho más normal y más sencillo. Como dice en elcaminodelosbuenos.com, dice Rav Hirsch, en el Sefer Kohelet está escrito que Dios hizo al hombre yashar, recto, simple. Y ellos buscaron muchas calculaciones. Las calculaciones, dice Rav Shimshon Raphael Hirsch, son los enemigos de la felicidad. ¿Qué puede ser dearer than life? ¿Qué puede ser mucho más importante o más preciado, más querido que la vida? Dios, la Torá, la familia, los valores, los objetivos, las aspiraciones, las sanas ambiciones. Pero hay que amar vivir. Y hay que saber, como dice la Torá, en el Teilín 89, en el versículo 3, en el Salmo 89, en el versículo 3 dice, Olam Chesed Ibané, un mundo de bondad crearé. Y dice Ibané, empieza con Yud, es en el futuro. Dice Rav Shimshon Laforgesh, ¿cómo Ibané? Baniti, o sea, un mundo de bondad creé o he creado, no. Dice la Torá en el Salmo 89, en el versículo 3, un mundo de bondad crearé. Significa que cada día que sale el sol, cada día que nace un niño, cada vez que una mariposa se transforma de crisálida o de larva crisálida en mariposa, hay que saber aprender a amar la vida. De hecho, acá en la foto, si ustedes van a ver de forma muy clara, es un sol naciendo. Significa cada día que podemos abrir los ojos y darle gracias a Dios
es un día que vale la pena vivir. Y si hay cosas que aún no se han logrado, y cosas que no se han mejorado, cosas que no se han conseguido, que son buenas y morales y legales, no quiere decir que no se puedan lograr o conseguir más adelante. Que veamos un mundo mejor cada día que nos levantemos, si Dios quiere. Gracias.